Bueno, bienvenidos a la tercera clase de información y atención al público. En esta oportunidad les voy a compartir para ir explicando brevemente los temas que estamos viendo. Em, si ustedes se fijan en el programa, la materia se llama Información y atención al público y vemos eh, sobre todo las técnicas que hay para atender al público, pero antes de llegar a las técnicas para la atención al público adecuada, es necesario que conozcamos bien la definición de las organizaciones y luego así empezar a hablar sobre lo que es la comunicación, si bien la primera clase fue la introducción de comunicación, del proceso de la comunicación y su distinción con la información. En esta oportunidad, la clase 3, que también es escrita, hago este video para tener un apoyo y un apoyo más aparte de la lectura. Pido disculpas porque no estoy en modo presentación de la cámara porque ya comencé el modo de semana larga, santa, y bueno, no estoy disponible. Pero o sea, la idea de hacer este videito de apoyo es para que los que están cursando a distancia no tengan que cansarse al ver tanta material de lectura. Bueno, la lectura es importante porque también queda registrada lo que el profesor está dictando. Eh, bueno, los temas de la clase 3 son dos, son amplios, pero son amplios de explicar, pero son entendibles. El primer tema es la naturaleza de las organizaciones, que en general es la naturaleza de las organizaciones, quiere decir la clasificación que tienen las organizaciones. Hay distintos tipos de clasificaciones. Nosotros acá vamos a ver las más comunes, las que hay en todos los libros de administración de organizaciones, porque el futuro técnico en gestión de políticas públicas, para desarrollar o crear o analizar una política pública, primero tiene que entender bien cómo funcionan las organizaciones y su tipología, sus distintas procedencias. Esa es la naturaleza de las organizaciones, de dónde, cómo se clasifican, de la tipología también es un sinónimo de lo que es la naturaleza de las organizaciones. Bueno, la clasificación de las organizaciones, la más común es primero según su naturaleza, quiere decir, podemos encontrar dos tipos. Las organizaciones lucrativas, que son aquellas que tienen finalidad de lucro, como por ejemplo la empresa privada, que es la que vende productos para obtener beneficio. Y después encontramos las organizaciones no lucrativas, que son aquellas que tienen otros fines, como por ejemplo fines sociales, las ONG, las fundaciones, ¿sí? Las organizaciones civiles que no tienen finalidad de lucro, si tienen otras finalidades que pueden ser sociales. Otra clasificación común es según su propiedad, que significan a nombre de quién está la sociedad o la organización. Podemos encontrar que propiedad en términos de organizaciones públicas, ¿sí? Que son, las públicas son aquellas que son del Estado, y las organizaciones privadas, que es la empresa, ¿sí? Bajo el criterio de empresa o organización privada, podemos encontrar un montón, las enmarcadas en la ley 19.550 de sociedades comerciales, que las más comunes son sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita o cooperativas. Em, También podemos encontrar mixtas que tienen tanto propiedad del Estado, o sea, acciones del Estado o acciones privadas, ¿sí? Como puede ser en el caso de la Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Santa Cruz, YPF o ICF, que tienen tanto acciones privadas como públicas. Luego está otro criterio, vimos ya la naturaleza, con finalidad de lucro o sin finalidad de lucro, según la propiedad de su capital, públicas, privadas o mixtas.
dentro de las privadas están las sociedades comerciales. Bueno, luego tenemos según su actividad, las actividades que más comunes hay son las organizaciones industriales, son a todas aquellas fábricas, organizaciones que realizan algún proceso de transformación de su materia prima y agregan valor. Pueden ser las petroleras, las de la construcción, las refinerías, las textiles, las alimenticias, ¿sí? Automotrices, de ensamble, ¿sí? Metalúrgicas, o de servicios que se caracterizan porque los servicios son algo que es intangible, ¿no? Que no se puede almacenar, ni ver, ni tocar como un producto, y la mayoría de las organizaciones de servicios también podemos encontrar tanto públicas o privadas. Generalmente en la parte pública todas las empresas, todas las instituciones del Estado proveen servicios, como puede ser la educación, como puede ser em, la vigilancia, las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y privadas, las turísticas, las de telecomunicaciones, las de internet, el transporte, los bancos, ¿sí? Bueno, y las empresas, las organizaciones comerciales son las que se dedican a la compra y venta de bienes, ¿sí? Sin ningún proceso de transformación, porque las que hacen los procesos de transformación son las industriales. Las organizaciones comerciales hacen como una reventa y no le agregan ningún valor y se las denomina comerciales. Bueno, según el origen de su capital podemos encontrar organizaciones nacionales, es decir, que el capital está y está en su actividad desarrollada dentro de la República Argentina, por ejemplo, Arcor, por ejemplo, Tiempo Sur, el diario Tiempo Sur, ¿sí? O extranjeras, que el capital proviene de fuera de los límites de nuestro país, ¿sí? Puede ser, bueno, todas las empresas de telecomunicaciones, telefónica, las de celulares, las japonesas, las de Estados Unidos, los bancos que no son nacionales, obviamente, o que también tienen de coparticipación aquellas que tienen tanto un origen nacional como extranjero, como por ejemplo puede ser Terrabuzzi o las otras galletas Bagley, ¿sí? Bueno, y según su tamaño, acá hay que ver bien los organismos del Estado que regulan la empresa y que la clasifican según ciertos criterios o parámetros, como la FIP, ¿no? Que la FIP, cuando una empresa se va a registrar, ella analiza los parámetros de régimen de facturación anual, la cantidad de alquileres pagados en el último año, la cantidad de superficie afectada a la actividad, la cantidad de canales de distribución que desarrolla la actividad, si desarrolla actividad de importación o exportación, cantidad de empleados que declara eso, más que nada, lo analizan y ahí la categorizan en algún tamaño y de ahí le corresponde algún régimen para pagar impuestos. Pero también está lo que dice la ley PYMES y ahí ella establece también sus propios parámetros, que a veces coinciden con los de la FIP y a veces hay que actualizarlo, y por eso hay que estar siempre en materia del tamaño de la PYME, hay que regirse más por lo que determina la FIP. Y el segundo tema es el análisis organizacional, que esta es una técnica o una herramienta de planificación estratégica que utilizan generalmente en la empresa privada para analizar las variables que vienen del contexto interno y externo. Si escucharon hablar de la matriz FODA, aquella que analiza lo interno con lo externo, porque FODA justamente son las iniciales de F, que significa fortaleza o oportunidades, de debilidades y amenazas. Y cuando uno analiza de ese análisis FODA, tiene que ver todas las variables que hay, tanto internas como externas. En este grafiquito podemos ver lo interno de la organización adentro del óvalo y lo externo en el cuadrado. Lo interno son todos esos organismos y recursos que la organización necesita para poder desarrollar bien su actividad.
Ella necesita recursos financieros, como pueden ser los bancos, los accionistas, que son los dueños de la empresa, las organizaciones que la regulan, como la FIP que había nombrado anteriormente, o los sindicatos, las obras sociales, la competencia para ver cómo regula o enmarca sus productos o servicios que va a ofrecer. Entonces la organización produce relacionándose con su contexto interno, que medianamente puede manejar. De ahí se obtiene lo interno, que son las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Se provee de los proveedores y a su vez realizan productos o servicios para los clientes externos, ¿sí? Y bueno, de ahí va a obtener el contexto interno que medianamente puede manejar. Y lo externo son lo que no se puede controlar, son las variables incontrolables, ¿sí? Que están en el rectángulo, y ellas pueden ser factores socioculturales, factores tecnológicos, factores políticos o legales y factores económicos. Em, Todas estas variables pueden tener dos resultados, positivos o negativos, porque pueden afectar a la organización positiva o negativamente. Si lo hacen positivamente, son oportunidades que la organización debería aprovechar para ganar más o tener más valorización del público en el caso de las organizaciones públicas. Y si son negativas, son amenazas y pueden, si se hacen una planificación estratégica seria, pueden sortearlas con algún tipo de estrategia, ¿sí? Bueno, nosotros acá, esto es necesario, el técnico en gestión ambiental, en gestión de políticas públicas, perdón, tiene que saber analizar el contexto organizacional, porque de ahí también va a analizar cómo afecta las políticas públicas o los programas sociales a las organizaciones y al contexto, ¿sí? Esto es muy importante. Y también nos sirve para diseñar una estructura de información y comunicación interna y externa que tenga que tener la organización. Porque en el texto que yo les dejé la semana pasada, que todavía lo vamos a seguir usando, no les voy a dar otro más, habla justamente el texto que es del Instituto Nacional de Administración Pública, Atención al Público, habla justamente de la importancia que tiene el área de atención al público y en el contexto organizacional, es decir, en este medio ambiente, cómo se relaciona, ¿sí? Y cómo tiene que estar parada la organización. Desde el enfoque del área, si existe un área, cuál debería ser. El área de atención al público puede estar representada por una secretaria, una recepcionista, una cartelería, mesa de entradas en el caso de organizaciones públicas, y que se encarga de recibir de lo externo y también de lo interno, porque lidia con otras, dentro de la misma organización pública, con otras direcciones, áreas que le pertenece a la organización y tienen que estar afectada esa área. Por eso es muy importante, y el texto habla sobre justamente que tiene que ser una planificación intencionada, una planificación estratégica, la concepción o el origen del área de atención al público en una organización, que se tiene que aprovechar al máximo. Bueno, este cuadro entonces representa el medio ambiente interno y externo. Yo les dejo la lectura para que ustedes la lean en su casa, ¿sí? Y yo estas variables las explico en el texto, se las explico brevemente si quieren. Por ejemplo, los factores tecnológicos en la empresa privada es más fácil. Si la empresa tiene la última tecnología, va a estar en ventaja competitiva respecto a las demás empresas, ¿sí? En las organizaciones públicas debería pasar lo mismo. Si la organización pública tiene la última tecnología o la tecnología de punta, va a estar en ventaja también, mejor posicionada ante el público, ¿sí? Los factores políticos tienen que ver con todo lo que hay en el medio discursivo, medidas políticas, discursos que hay en la coyuntura actual, manifestaciones de distintos grupos políticos, el oficialismo, la oposición, las manifestaciones de los grupos sindicales, ¿sí?
que ponen en jaque por ahí la actualidad con alguna movilización, ¿no? Que puede afectar, por ejemplo, en la instalación de una carpa, cómo puede afectar eso al resto de las organizaciones, ¿sí? eh, el corte de una calle, ¿sí? Lo que piden y lo que las organizaciones pueden dar en la política, eso está se ve todos los días casi. Los legales son todas las medidas, leyes, ordenanzas, disposiciones, decretos que se sancionan todos los días y que pueden afectar a las organizaciones. Puede ser si mañana decretan de que otra vez tenemos que estar en cuarentena y las organizaciones cómo lo respetan y aguardan esas disposiciones o leyes. Los factores económicos tienen que ver con todos los indicadores de economía, la inflación, los índices de pobreza, los índices de, bueno, cómo afecta el valor del dólar, la suba y la baja del dólar, la cantidad de desempleo, todas esas variables económicas que afectan a todas las organizaciones, las crisis, la recesión, ¿sí? Lo que dejó la pandemia, en esos aspectos, y bueno, y lo sociocultural, en todo lo que afecta en lo social, yo les decía a los chicos en la presencialidad que un factor social de Río Gallegos, no sé, en el resto de la provincia de Santa Cruz, lo que afecta en Río Gallegos que también puede tener relación con el resto de la provincia, sobre todo en Las Heras, la cantidad de suicidios. Eso es algo que es una luz roja que tenemos que ver de cerca y ver qué está pasando. O la violencia que hay ahora en la vuelta de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Como social. Y como cultural, bueno, esta semana estamos pasando por una tradición cristiana, ¿no? De la Iglesia Católica y cómo afecta también a las organizaciones, que de hecho las está afectando porque estamos en Semana Santa y no vamos la mayoría de la administración pública no va a trabajar jueves y viernes. Bueno, todo eso, entonces, yo le dejo la lectura. La idea es que ustedes sepan analizarla desde esas dos variables, que es la variable, o sea, todas estas variables, las cuatro, tienen doble cara, pueden ser buenas o pueden ser malas, y ustedes las tienen que tener en cuenta para analizar cualquier tipo de organización. Dejo un ejemplo de análisis organizacional del contexto con el INSET, pero o sea, está un poquito desactualizado porque lo hice cuando estábamos en plena pandemia. Ustedes lo leen y me dicen la siguiente clase qué les parece el tema y vemos la posibilidad de hacer un encuentro sincrónico para que nos podamos conocer mejor. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima clase.